gracias por su presencia y acompañarnos esta tarde en la presentación del libro de Edgardo Buscaglia, Vacíos de Poder en México. Acompañados, y tenemos la fortuna de contar con la compañía de Carmen Aristegui. Es un momento muy especial, la verdad. Ayer lo presentamos el libro también en Minería, con la compañía de José Reveles y de Marta Durán. Y para nosotros en la editorial, en Debate y en Penguin Random House, es un orgullo por fin poder publicar este libro de Edgardo Buscaglia. Yo contaba ayer que llegué hace 8 años a México y bueno, pues el programa de Carmen fue para mí desde el principio una fuente de luz en la oscuridad, pero cuando encima pude oír a Edgardo Buscaglia en el programa, fue muy impresionante oír a alguien que describía con la precisión que lo hacía lo que uno veía a su alrededor y estaba solo, ¿no? Era lo más sorprendente, no había nadie más que dijera lo que él decía. Yo diría que este libro es una radiografía implacable del sistema, de cómo funciona, pero también es, y eso es lo que tenemos que agradecerle a Edgardo Buscaglia, un libro que propone soluciones muy concretas. No es un libro puramente de crítica, sino que está proponiendo puntos que además al final del libro pueden encontrar 26 puntos específicos que si se implementaran este país sería mucho mejor. Yo pensaba, le decía a Edgardo medio en broma, que si cuando tengamos palomeados el 80% de las acciones que él propone para acabar con la corrupción, con la delincuencia organizada en este país será mucho más feliz, ¿no? Y nada más, simplemente decirles que este libro pues trata de un tema que él podrá explayarse un poco más en él, que es el de la seguridad humana frente a otros tipos de seguridad que se barajan de manera mucho más inconsistente, y es la seguridad humana que afecta a la gente, y eso es lo que en el fondo está en el pensamiento de Edgardo Buscaglia, ¿no? El pueblo, la gente. De modo que les dejo con Carmen y después con Edgardo Buscaglia. Podremos tener algunas preguntas. Tendremos sobre hasta las 8:30 aproximadamente, y después la firma de libros. Gracias a todos. Muchas gracias a Cristóbal Vera, nuestro muy querido y admirado editor de Random House, montador. Gracias por estar en esta presentación a todas y a todos en esta ocasión. Un privilegio para mí estar en esta mesa con Cristóbal y con Edgardo Buscaglia, el doctor Buscaglia, por una y mil razones. Desde luego el momento que hoy está viviendo México hace que del tema del que vamos a hablar en esta ocasión todos tengamos muchas interrogantes, preguntas e inquietudes. Llega Edgardo Buscaglia de uno de sus enésimos viajes en el mundo, porque como dice su propia biografía y su currículum, es un hombre que viaja constantemente a todo el mundo con la posibilidad de palpar, de comparar, de tener registro directo de las realidades que en el mundo existen en relación al tema que ha escogido en su especialización, que tiene que ver con el crimen organizado, con la seguridad humana y con el conjunto de cosas que están contenidas en este magnífico libro. Tal como lo recuerda Cristóbal Vera, así como Cristóbal recuerda haber visto en el programa hace algunos años, o desde hace algunos años, a Edgardo Buscaglia, igualmente yo lo recuerdo desde el principio como una voz verdaderamente reveladora, diría yo. Tal como Cristóbal y como seguramente televidentes y radioescuchas desde hace algunos años, hemos podido encontrar en Edgardo Buscaglia una presencia con enorme valía para la sociedad mexicana, por su claridad, por su contundencia, por su inteligencia y por su conocimiento del asunto. En 2005, por ahí, me parece,
que nos encontramos en la vida y tuve la enorme oportunidad de entrevistarlo en el primero de los programas que hemos hecho durante estos años, y ciertamente nos dejó conmovidos, consternados, sacudidos por lo que Edgardo Buscaglia desde 2005 ha venido diciendo con enorme claridad y con un sentido de proyección verdaderamente importante. Lo que Buscaglia nos empezó a contar y a decir a los mexicanos y a las mexicanas a través de sus presencias públicas, en aquel momento sonaba terrible, exótico, fuera de lugar de pronto cuando oíamos a un experto que venía de otro lugar del mundo, que venía del mundo mismo y que venía a decirnos que había claves que se estaban revelando, asuntos que se estaban gestando para lo que finalmente fue ocurriendo en México. Cuando Buscaglia empezó a describir para México el conjunto de situaciones y de elementos que se fueron creando y que se fueron estableciendo en nuestro país y que derivaron en lo que hoy tenemos frente a nosotros, nos habla precisamente de la calidad intelectual, académica y científica que acompaña al doctor Buscaglia. Me gustaría compartir para este encuentro con ustedes esta noche en Casa Lam y para escuchar al doctor Buscaglia lo que me permití escribir precisamente para este libro a manera de prólogo. Se imaginarán el privilegio y el honor que significa para una periodista poder prologar un libro de Edgardo Buscaglia. Gracias a Cristóbal, gracias a Edgardo por permitirme compartir con los lectores de este libro, que espero sean ustedes y otros más, en cosas en donde las fibras que se tocan son profundas, son importantes para la sociedad mexicana. Parto de lo que aquí hemos vivido en los últimos años, parto de lo que Buscaglia nos anticipó y fue ocurriendo y sigue ocurriendo. El prolongado periodo de sangre y horror por el que ha atravesado la sociedad mexicana en los años recientes. Y en estos días, en donde ahora escucharemos al doctor Buscaglia, en que han atrapado, capturado, lo que sea, al capo principal. Bueno, se me da lo suspicaz de vez en vez. Y tenemos derecho a pensar cualquier cosa cuando vemos una captura como la que se nos ha presentado el sábado 22 de febrero de 2014, cuando finalmente la sociedad mexicana vio caer al capo de capos, al capo mayor Joaquín Guzmán Loera. Nos mueve la suspicacia y a la gracia el asunto porque todavía tenemos muchas preguntas en torno a lo que significa y a la trascendencia y a lo que puede estar detrás de ello. De ese tema hablará Edgardo Buscaglia. Y del tema de ayer también, porque seguramente tendrá alguna reflexión que hacer, y nosotros también como sociedad, cuando vemos a centenares de personas, y aquí ya abandonamos la risa, centenares de personas que salen a la calle o a las calles de Sinaloa para abogar por el Chapo Guzmán, para decir que liberen al Chapo Guzmán, para decir que no lo extraditen, para decir I love Chapo Guzmán, o Chapo, hazme un hijo. No lo digo yo, solo cito la camiseta. El prolongado periodo de sangre y horror, al cual nos acostumbramos muy entre comillas, del cual hemos sido testigos, víctimas y partícipes como sociedad mexicana en todos estos años. El prolongado periodo de sangre y horror por el que ha atravesado la sociedad mexicana en los años recientes, producto de políticas públicas contra el crimen organizado que resultaron no solo fallidas, sino contraproducentes. Colocan a la sociedad mexicana frente a su espejo, con muchas más preguntas que con certezas después de los años transcurridos. La guerra de Calderón, como se le llama por simplificar a aquello, sumió regiones enteras del país en dinámicas de violencia y descomposición extremas, con miles de muertos, desaparecidos, secuestrados, extorsionados, torturados, y franjas muy amplias del país en donde el Estado fue simplemente suplantado, desaparecido o capturado. Que se hable menos del tema en los medios de comunicación o se pretenda cambiar la narrativa sobre los sucesos violentos en México desde la nota oficial probablemente quite tensión
al ánimo social durante algún tiempo. Sin embargo, los registros objetivos sobre la violencia y las expresiones de la delincuencia organizada continúan con sus cifras en ascenso. El tema trasciende al número de muertos y desaparecidos y compromete la viabilidad del Estado mismo. El cambio de sexenio por sí mismo no varió la demencial dinámica. Si al finalizar el gobierno de Felipe Calderón se contabilizaron 83.000 asesinatos relacionados con el crimen organizado según cifras del semanario Z en Tijuana, en los primeros 6 meses del de Enrique Peña Nieto la cifra alcanzó 13.775, según la misma metodología de este medio independiente. De mantenerse el ritmo, al término de su gestión se habrían superado casi en 50% el número de muertes registradas durante el sexenio de Calderón. Ese único dato revela el sentido de urgencia que debe imperar en este país para modificar el conjunto de prácticas institucionales y sociales que han hecho posible que el horror y la violencia asociadas a las prácticas de corrupción y crimen organizado sigan ahí como si nada pudiera evitarlo. A contrario sensu de este fatalismo que incluye frecuentemente la idea de que para acabar con la violencia solo queda pactar con el cártel más fuerte, irrumpe el doctor Edgardo Buscaglia con el notable libro que espero todos y todas tengan pronto entre sus manos, Vacíos de Poder en México. El autor sostiene desde una perspectiva científica que no solo es posible combatir la delincuencia organizada, sino que también es posible prevenir con eficacia los fenómenos delincuenciales. Rechaza la idea de que México tenga como única salida de la espiral desatada el establecimiento de una pax mafiosa, en donde muertes, desapariciones y demás modalidades de la acción criminal puedan disminuir o hasta desaparecer a partir de pactos entre el crimen organizado y las estructuras corruptas gubernamentales, que terminarían por instaurar un Estado administrador de la actividad criminal. El experto afirma que la delincuencia organizada en cualquiera de sus dimensiones, transnacional, local o regional, no es un fenómeno imposible de evitar ni siquiera en México. Propone un cambio de paradigma a partir del cual se desarrolla una nueva lógica institucional, una nueva lógica social, a favor de lo que denomina y explica ampliamente como seguridad humana. Seguridad humana que se sobrepone a la lógica imperante de la seguridad nacional, cuyo eje gira en torno a la protección de las instituciones del Estado, mientras que la primera tiene como prioridad la seguridad del individuo y de su comunidad. Para que la ecuación funcione, se requiere un Estado que se comporte de manera consistente, predecible, coherente y legítima, basado en controles y más controles que son descritos y analizados desde la perspectiva teórica, pero nutrida con ejemplos y casos tomados de un extenso trabajo de campo desarrollado por el doctor Buscaglia y su equipo en territorio nacional. Llenar vacíos explicativos es el propósito principal de este libro, nos dice el autor, y da el clavo sobre una auténtica necesidad nacional: entender qué provocó lo que hoy tenemos enfrente, pero sobre todo explorar los caminos para salir de ello resulta de enorme utilidad para una sociedad cuya incomprensión del tema la ha mantenido entre el pasmo y el horror por un tiempo demasiado prolongado. ¿Qué hacer frente a lo que nos ha sucedido? ¿Cómo es que llegamos al punto en el que estamos? ¿Hasta cuándo la impunidad seguirá siendo la norma? ¿Cuál es, en suma, el futuro imaginable para un país cuyos niveles de corrupción y de violencia en zonas extendidas hacen imaginar lo que puede ser un Estado fallido? México tiene hoy más preguntas que respuestas. El libro del doctor Buscaglia despeja las dudas esenciales, traza rutas de salida y da respuestas a las cuestiones que derivan de la pregunta principal que mueve a las conciencias: ¿qué hacer? ¿Qué hacer frente a un poder judicial colapsado con miles de casos que se amontonan?
¿Qué hacer con políticos que se enriquecen y corrompen a merced de los vacíos del Estado que dejan colar las más deplorables rapiñas? ¿Qué hacer cuando la tarea de administrar se convierte en la posibilidad de robar? ¿Qué hacer cuando la propia sociedad no alcanza a inventar su propio papel de control frente al poder y los grupos delincuenciales? Edgardo Buscaglia, el prestigiado académico y consultor, ¿quién será? Joaquín, el Chaco. Están ahí, desde luego, y nos las tenemos que formular, y este libro es de enorme utilidad porque finalmente estamos llenos de preguntas y aquí podemos encontrar claves de explicación y de respuestas. ¿Qué hacer, pues, frente a lo que es la tarea de administrar que se convierte en posibilidades para robar, como digo? ¿Qué hacer cuando la propia sociedad no alcanza a inventar su propio papel de control frente al poder y los grupos delincuenciales? Edgardo Buscaglia, este prestigiado académico, consultor, escritor y funcionario internacional que ha dedicado los últimos 25 años de su vida a estudiar, a analizar, a desentrañar las claves del funcionamiento de la delincuencia organizada que opera en el mundo, así como los vínculos con las redes de corrupción política que la sostienen, expone en este libro los elementos de comprensión y de información necesarios para responder a estas preguntas y para ayudar a establecer los criterios y parámetros sociales e institucionales para reencauzar la vida nacional. El autor pretende, antes que otra cosa, establecer qué es lo que México y la región circundante necesitan para que la delincuencia organizada, que ya es transnacional desde hace rato, pueda no solo combatirse, sino también prevenirse socialmente a través de acciones operativas que dividan tareas coordinadas entre los estados y la sociedad civil. Para ello inicia con un giro cualitativo de gran relevancia. ¿Qué se entiende por delincuencia organizada? Corrige a los especialistas en seguridad que han hecho prevalecer la idea de que es un fenómeno estrictamente militar, policíaco y judicial, y en consecuencia las políticas para su combate operan estrictamente desde esa perspectiva con los efectos hasta hoy conocidos, deplorables. Buscaglia ha trabajado desde 1990 en 109 países, en África, en Asia, en Europa, en América Latina, Medio Oriente, en Estados Unidos, en los que ha aportado información, conocimiento y experiencia directa a gobiernos y a organizaciones ciudadanas para establecer políticas y reformas de combate contra la delincuencia organizada y los mecanismos para prevenir su presencia y sus efectos. Buscaglia destaca también en su papel de funcionario internacional a tiempo completo de organismos como Naciones Unidas para los más diversos asuntos y misiones. En Austria, Afganistán, Pakistán, entre otras. En México formó parte de la misión especial de Naciones Unidas para investigar las muertes y las desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez hace algunos años. El común denominador de los países en los que Buscaglia ha desarrollado sus tareas radica en la debilidad institucional presente y cuyos vacíos se manifiestan a través de sistemas judiciales colapsados, impunidad ante la corrupción gubernamental en todos los niveles, incluyendo los más altos, sistemas de control patrimonial fallidos y escasos o nulos sistemas de prevención social de los delitos. Esos son los denominadores comunes de los países que visita frecuentemente México. Así que habremos de preguntarnos por qué visita tanto México Buscaglia. México es uno de los países que cumple con estas 4 condiciones para formar parte de los sujetos de estudio de este experto internacional y de su equipo de trabajo. La prolongada presencia académica, profesional y mediática del Dr. Buscaglia en México responde precisamente a la existencia de estas condiciones de disfuncionalidad del Estado mexicano. Fortalece y amplía la comprobación de su principal hipótesis de trabajo sobre la situación de nuestro país. Cito: cuando se producen al mismo tiempo
disfuncionalidades crónicas en las 4 áreas de vacíos de Estado, las empresas criminales que normalmente se desarrollan en todos los países del mundo a través de negocios ilícitos silenciosos, pasarán a manifestarse como en México, con violencia extrema, de conflicto armado, en su intento por ocupar esos vacíos de Estado. Esta, que es una de sus principales contribuciones analíticas, le ha permitido al doctor Buscaglia pronosticar con dramática certeza los grados de descomposición, violencia e inseguridad humana que caracterizan al México de la última década y media. Para quienes hemos podido seguir de cerca sus estudios, declaraciones y publicaciones y hemos conversado con él en entrevistas de radio y televisión en los últimos años, su presencia y su contribución resultan socialmente útiles e invaluables. Su capacidad analítica, fuerza expositora y posibilidades prospectivas hacen que cada una de sus presentaciones, que incluyen vigorosamente la vida académica y universitaria, sean altamente reconocidas y apreciadas en los círculos en donde se desenvuelve. Rara avis en el mundo de los especialistas que en México opinan y escriben sobre temas de seguridad y violencia. Buscaglia da muestras de tener aversión a los rodeos. La ambigüedad no es lo suyo. Su estilo directo, certero, con recurrencia a los datos duros y afirmaciones claras, hace que su obra sea apreciada en sectores amplios de la sociedad y en medios de comunicación con los que colabora constantemente, como The New York Times, la BBC, CNN, Der Spiegel, Le Monde, Al Jazeera y otros más humildes como el mío. Buscaglia, ubicuo y en constante movimiento por el mundo, ha desarrollado también trabajos prácticos y académicos que abarcan sistemas judiciales del Foro Común y Federal, capacitación para unidades de inteligencia financiera, instalación de redes entre organizaciones no gubernamentales y asociaciones para la prevención y actuación frente a la delincuencia organizada, además de investigaciones especiales para los poderes legislativos de la Federación y congresos en diferentes estados de la República. Amplia experiencia de campo en México, más los libros previos y los más de 100 artículos científicos publicados en Europa y Estados Unidos, sostienen y avalan lo que contiene esta nueva obra que hoy estamos presentando. Vacíos de Poder se suma a las valiosas contribuciones y presencia pública de Edgardo Buscaglia, que ha desplegado en México y en muchas otras partes del mundo. La amplia experiencia y conocimiento que tiene sobre el modus operandi de las mafias le permite sostener que los acontecimientos en las diferentes naciones pueden ser comparables para su estudio, que esa ha sido una de las aportaciones, desde luego, más impresionantes que podamos saber y ver de Edgardo Buscaglia y su equipo. Han establecido que los ejes y los modos de comportamiento del crimen organizado en el mundo son sujeto de análisis comparativos. Son dinámicas que pueden establecerse en estudios con alto nivel de comparación. El fenómeno criminal que actúa con la lógica de las grandes corporaciones permite no solo este análisis comparativo, sino zonas amplias de predictibilidad, tal como él mismo lo ha demostrado. Buscaglia ha estudiado a México como lo ha hecho con otro centenar de naciones, bajo principios científicos que lo han llevado a comparar y extrapolar fenómenos que le permiten pronosticar con grados de certeza notables los momentos por los que ha atravesado México y los grados de violencia y descomposición que se han registrado en nuestro país. México cumple, como dije, con las 4 condiciones básicas para formar parte de estos países visitados y estudiados en los últimos años. Niveles de debilidad del Estado Nacional que deja vacíos institucionales a través de sistemas judiciales colapsados, como mencionamos, sistemas que no combaten en realidad los fenómenos de corrupción dentro de los poderes del Estado, controles patrimoniales fallidos y carencia de mecanismos sociales para prevenir los delitos, que es todo un tema para México. Carencia de mecanismos sociales para prevenir los delitos.
La hipótesis con la que ha trabajado y que ha demostrado al ampliar la fórmula en México es que nuestro país ha venido experimentando más vacíos en estas 4 áreas principales. En este libro propone contraponer el enfoque represivo para fortalecer el de la seguridad humana, para lo cual se requiere de una coordinación interinstitucional dentro y fuera del gobierno y del Estado mexicano y una sociedad civil fuerte. Condiciones que no se dan, como sabemos, a plenitud en México. El trabajo práctico y académico del Dr. Buscaglia en México abarca los sistemas judiciales del Foro Común y Federal, capacitaciones para unidades de inteligencia financiera, instalación de controles sociales a través de redes de diversa índole. Como presidente del Instituto de Acción Ciudadana, ha impulsado acciones prácticas de protección a periodistas perseguidos en México, entre otras cosas, apoyando y promoviendo la actuación de la ciudadanía a través de actuación en redes para hacer más eficiente la actividad ciudadana frente al delito. Ha mantenido una vida académica en universidades como Columbia en los Estados Unidos, como investigador principal en Derecho y Economía, y en México en el ITAM y más recientemente en la UNAM como catedrático invitado. Su paso por Stanford en el 91 y 2008 habla también de esta amplia preparación académica. Vacíos de Poder está llamado, y con esto cierro, Vacíos de Poder, el libro del Dr. Buscaglia, está llamado a ser un libro de referencia para el México de hoy y para los años por venir. Su principal contribución es ayudar al entendimiento de la problemática principal sobre violencia extrema y la corrupción asociada al crimen organizado que ha afectado la vida de este país de forma profunda y a sus millones de habitantes. Y a partir de ello, incentivar la indispensable participación ciudadana que obligue a nuevas conductas entre las personas, a nuevas conductas entre las organizaciones, a nuevas conductas dentro de las instituciones. Todo esto para permitir, para lograr, para aspirar a enderezar el rumbo de un país que, como el nuestro, tiene derecho a cambiar. Muchas gracias. Yo creo que no me merezco un prólogo como ese. El lujo de tenerla a Carmen Aristegui a mi lado y el lujo de contar con la capacidad, el intelecto, la valentía, la idoneidad, el control social que ejerce Carmen Aristegui es lo que de alguna manera de alguna manera le ha dado algún tipo de impacto a mi obra. Ahora, una obra escrita, como ustedes saben, en cuanto a su impacto, es un trabajo colectivo, es un trabajo de equipo. Yo he escrito los capítulos, pero el impacto de esta obra se basa en un prólogo realmente inmerecido, pero es un prólogo que tiene un impacto en sí mismo. El prólogo de Carmen no solamente enmarca la obra, sino enriquece la obra. Y además he tenido a mi lado a un equipo de lujo, el liderazgo editorial de Cristóbal Vera, cuyo liderazgo editorial se basa en publicar obras con un contenido de impacto social importante, con valentía editorial que en pocas ocasiones he encontrado. Bravo. El control de calidad editorial se basa en el talento del equipo que lidera Cristóbal, Enrique Calderón, que debe andar por algún lado. ¿Dónde estás, Enrique? Está afuera. Está afuera, hombre. Enrique Calderón, Jessica Cermeño, que sí está por acá. Ahí está. Yo no podría estar acá sentado sin el apoyo operativo, logístico
de Jessica Muñoz. ¿Dónde andas? Y Claudio Orozco, ahí estás. Y les digo la verdad, esto no es diplomático, es un trabajo de equipo, porque el hecho de que estemos todos sentados aquí requiere una coordinación realmente admirable. Les agradezco muchísimo al equipo de Random House. Traerme desde Líbano, pasando por Italia y llegando a México, yendo por Zacatecas y Sinaloa antes de llegar. Y es casual que andaba por allá. Pero la verdad es que de alguna manera lo que me ha impulsado a escribir esta obra es porque creo en México. Y creo en México y les voy a decir por qué creo en México. Viene la explicación. Yo trabajo en países que carecen de recursos humanos. He trabajado en Afganistán, he trabajado en Pakistán, uno visita Yemen, uno va a estos países cuya belleza cultural e historia son ricas, pero que carecen de este océano de recursos humanos que me rodea en México continuamente cuando vengo a interactuar con ustedes en la Ciudad de México, en el interior. Es una riqueza de recursos. Uno no encuentra una Carmen Aristegui alrededor del mundo. No la encuentra. Uno no encuentra la valentía de la sociedad civil que encuentra aquí individualmente hablando. Marta Durán, por ejemplo, Claudia Cruz, la directora del Instituto de Acción Ciudadana, que está sentada aquí al lado. Y son toda la gente que me ha acompañado a estados. ¿Cuántos estados hemos cubierto? 15, 16, bueno. Sacamos datos de expedientes judiciales. Se basa todo en un trabajo de equipo. Esta obra contiene datos que han sido extraídos a lo largo de muchos años a través de equipos de sociedad civil. En Zacatecas estaba visitando a las compañeras que nos han ayudado a realizar la auditoría de expedientes judiciales a lo largo de muchos años para poder determinar si existe discriminación de género en el acceso a la justicia penal, civil. O sea que es un trabajo muy complejo, o sea que está lejos esto de ser una obra individual. Todo el que piense que puede escribir una obra como esta solo por talento individual vive en una falacia, en una fantasía. Entonces mi agradecimiento, el crédito va a todo ese equipo que me ha acompañado a lo largo de los años y hecho posible que esta obra y estas ideas se puedan comenzar. Ahora viene el trabajo duro. El trabajo duro es implementar medidas para sacar a este país adelante, y eso lo van a realizar ustedes como sociedad civil. Uno propone medidas en este último capítulo, 26 medidas para cubrir los controles judiciales que hoy están vacíos, los controles patrimoniales que mencionaba Carmen. No tengo que explicar nuevamente el libro, lo has hecho mejor que yo, así que toca. Controles de la corrupción política y controles sociales. Y yo creo que todo comienza a lo largo de todos estos años y en todos estos países. El catalizador siempre ha sido el control social. Esto es importante porque en todos estos controles existen vacíos institucionales. Y le voy a dar un ejemplo para que no quede en teoría. La ley de participación ciudadana que existe en la Ciudad de México, supuestamente, ¿no?, liderada por gobiernos de izquierda, neutraliza en el articulado de esa ley todo tipo de participación ciudadana, porque los grupos que se supone que tienen que participar están elegidos por los jefes de gobierno. O sea que eso viola, es una contradicción al control social que debería emerger de abajo hacia arriba, y por lo tanto ustedes como sociedad civil se ven impedidos en participar y en ejercer ese control social, institución por institución, para poder entrar a las instituciones, identificar los problemas de desempeño de esas instituciones, reportar sobre esos problemas de corrupción, de ineficiencia, de falta de eficacia, presionar a las comisiones del Congreso, que hoy están sin dientes bajo el dedo pulgar de los jefes de gobierno y gobernadores, rescatar a su Estado, porque el Estado es de ustedes. El Estado, no confundan Estado con gobierno, el Estado es suyo. Un Estado que hoy se encuentra fragmentado pedazo por pedazo, que ha sufrido un golpe de Estado empresarial en cámara lenta a lo largo de 25 años,
un golpe de Estado de poderes fácticos en cámara lenta a lo largo de 25 años, y que ustedes tienen que recuperar a través de un gran movimiento de control social. El control social es importante, se basa en discursos, se basa en manifestaciones, se pueden abrazar a presidentes, se pueden abrazar a diputados, se puede sentar uno a dialogar con todo el mundo que quiera dialogar, pero en algún momento hay que entrar a las instituciones, sacar datos, reportar los abusos de discrecionalidad y la corrupción adentro de las instituciones, rodear esas instituciones y presionar a los órganos de gobierno para rescatar a la democracia que nació contaminada por dinero sucio, nació contaminada por la corrupción. Hay que rescatarlo. Y de alguna manera estas 26 propuestas, que no son exhaustivas, que ustedes van a seguir llenando con sus propuestas, pretenden generar un rumbo de acciones concretas. La idea es que la seguridad humana, que viene a ser el ejercicio práctico de 58 derechos humanos, derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales, pueda llegar a ser mucho más frecuentemente practicado por ustedes, por los ciudadanos. Ese es el objetivo de todo esto. El objetivo no es disminuir la delincuencia organizada a cero. Todos los países del mundo tienen delincuencia organizada. No me he encontrado con ningún país sin delincuencia organizada en el mundo. Pero la delincuencia organizada se acota, se limita, se la sujeta a controles. Se comporta como en los países europeos. Uno la ve por las calles, juegos ilegales, por ejemplo. Pero no está generando violencia extrema, fosas comunes con 300 asesinados y lo que uno está viendo en México continuamente. Por lo tanto, estas 26 acciones no exhaustivas son una propuesta de rescate del Estado mexicano, para que ustedes lo puedan rescatar, recapturar y hacerlo suyo nuevamente. Y representa un resumen de las medidas que han dado muy buen resultado a lo largo del mundo. Esperemos que pronto, alguien me decía, creo que tú lo decías, que podamos hacer un buen palomeo mes a mes, año a año, y ver que todas esas medidas se vengan implementando. Y finalmente, porque la idea de venir acá, de escuchar a Carmen y escucharlos a ustedes, no que yo hable, es que la razón por la cual yo vengo a México, además de todas esas razones formales, es porque México en mi vida siempre ha sido un imán cultural. Desde que yo tengo 5 años de edad, mi madre me paseaba acá por el Paseo de la Reforma, venía a México a pasear, siempre fue un imán cultural para toda la región, para toda la región. Y yo he crecido con la idea de que México es el líder de este continente, de este hemisferio occidental. Si México está débil, la región está débil. Por lo tanto, la idea de que México tenga que fortalecer a su Estado y a su sociedad es fundamental para el bienestar de todos los países, desde Argentina hasta Guatemala. Hoy en día tenemos a seres humanos secuestrados y traficados desde la Argentina hasta Cancún. Como ustedes lo saben muy bien, esto ha sido publicado en los periódicos, como lo ha investigado Lidia Cacho. O sea que esto que está sucediendo en México está afectando a toda la región, está debilitando a toda la región. Es por eso que yo estoy aquí. Y para toda persona que ame a la libertad y a la justicia, toda persona que ame a la libertad y a la justicia se debe sentir mexicano. Porque este es un momento desafiante, es un momento clave de la historia de este país. Hay que rescatar este Estado y están viviendo en un desafío muy parecido al que vivieron los revolucionarios mexicanos en 1910. Por lo tanto, es un honor estar junto a ustedes y es un honor poder intentar aportar un granito de arena a la solución. Felicidades a todos y a todas. Yo preferiría que Carmen lo entrevistó al señor Jordan. Carmen lo entrevistó al señor Jordan y ella puede dar una opinión más motivada que la mía. Yo respondí a la pregunta de Carmen el otro día en tu programa. Dado los patrones de expansión de la delincuencia organizada en este país, hay indicios que justifican que el procurador deba iniciar investigaciones de todas las campañas presidenciales en este país. Eso fue lo que dije, bajo la hipótesis de investigación de que todas las campañas fueron infiltradas, porque así lo fueron en Italia, así lo fueron en Colombia, y dados los patrones y los indicios de penetración en el sistema político mexicano,
habría que investigar si es así también en este caso, pero yo no haría una aseveración como la que hizo este señor de la DEA, y Carmen lo escuchó con mucho más detenimiento que yo, así que... Lo que Phil Jordan planteó en un primer momento en Univisión, el sábado pasado cuando se anunció la recaptura del Chapo Guzmán, fue bastante más categórico, digámoslo así, de lo que fue la entrevista con él en la radio. Sin embargo, toca una fibra ineludible para discutirse y para analizarse, porque este hombre, que fue en su momento parte del grupo de miembros de la DEA que se vino para México para investigar in situ la muerte, el asesinato, la tortura terrible que vivió y que sufrió después ya para su desenlace fatal Kiki Camarena. Jordan formó parte de la Operación Leyenda de aquellos años cuando pues, se empezaron a construir las claves, digámoslo así, del diseño, lo platicaba el día de hoy también, sobre el diseño de la actual estructura criminal en el mundo. El momento donde se daban esas alianzas entre los cárteles colombianos productores de cocaína y los cárteles mexicanos distribuidores de la cocaína, y ese momento histórico donde se configuró lo que Saviano dice en su libro nuevo 000, el Big Bang. En ese contexto histórico es en que se da una situación quiebre, un punto de quiebre para la historia mexicana, que es cuando matan a Kiki Camarena, ese agente de la DEA que se infiltró en las estructuras criminales del narcotráfico en México y que fue, bueno, pues torturado, asesinado, y después la propia DEA generó una presión suficiente y la propia investigación que llevó a la captura de, quien lo dijera, Caro Quintero, hoy libre. Es todo un tema. Caro Quintero en aquellos años era una figura principalísima. Félix Gallardo, el padrino, como le llama Saviano en su libro, pues eran precisamente los actores principales de aquellas organizaciones criminales, y el Chapo Guzmán, ¿no? Un poco ahí en incipiente aparición, pero como parte de esa estructura criminal al final de la historia. Lo digo esto como contexto y antecedente para decirnos quién es Phil Jordan, o Jordan, que creo que es como lo pronuncia él mismo, este agente de la DEA retirado que sale y dice el mismo día de la recaptura del Chapo Guzmán que hubo dinero del cártel de Sinaloa en la campaña de Enrique Peña Nieto. Y entonces lo que dice en una declaración más breve, en una declaración en la televisión estadounidense, después lo amplían, digámoslo así, en la entrevista en la radio que yo sostengo con él, en donde nos deja desde luego con esta gran interrogante abierta sobre si pudo o no haber dinero criminal en la campaña presidencial de Peña Nieto, o bien, como plantea el doctor Buscaglia como sugerencia al procurador, una hipótesis de trabajo para saber si hubo dinero criminal en las campañas con conocimiento o no de los candidatos a niveles presidenciales o estatales y locales. En la disertación de Jordan ya en la radio dijo que no es que afirmara, porque no podría probarlo, que hubo dinero criminal del cártel de Sinaloa en la campaña de Peña Nieto. Coloca la liberación de Caro Quintero, que siendo quien es y cruzándole biográficamente el tema por haber sido parte de la Operación Leyenda que llevó a la captura de los asesinos de su compañero de la DEA, asesinado brutalmente en México, dice, fue en este sexenio que salió libre Caro Quintero. En su interpretación, en su lógica de las cosas, la liberación de Caro Quintero está o estaría asociada a un tipo de pacto, de convenio de alguna naturaleza, y eso a su vez le hace extrapolar que pudo haber dinero del cártel de Sinaloa en una campaña política presidencial. Es un análisis interpretativo, producto, dice también, de su revisión histórica y de lo que él afirma conocer como exagente de la DEA, de cómo dinero criminal a lo largo de la historia de México ha participado en las campañas políticas. De tal manera que lo que se oyó en Univisión como una afirmación más contundente de que hubo dinero en esta otra declaración es más ampliado y
surge de un análisis y una extrapolación lógica de afirmar algo que no es demostrable, pero que coloca a la sociedad mexicana en la pregunta de si pudo o no haber dinero criminal y de otro tipo en una campaña presidencial. Yo creo que no nos tiene que asustar el planteamiento, sino nos debe motivar a pensar y a reflexionar el tipo de cosas o que sucedieron o que pudieron suceder para acceder al máximo poder en este país, en este regreso del PRI a Los Pinos. Yo lo que digo es que sí tenemos algunos elementos para preguntarnos cosas importantes que nos conducen a la pregunta obligada de qué pudo sostener una maquinaria electoral paralela a la legal, que también tuvimos indicios que existió, si nos atenemos a lo que arrojó la investigación del Monex Gate. ¿Qué nos dijo esa investigación periodística donde participamos varios medios de comunicación? Fue una investigación periodística en donde pudimos contribuir con piezas, fichas de un engranaje, de un rompecabezas que aún no ha terminado de armarse. Trabajos importantísimos de la revista Proceso, trabajos importantísimos del periódico Reforma, desde luego la muy importante investigación coordinada por mi colega Daniel Izárraga en el equipo que coordinamos en Noticias MBS. ¿Y qué fue lo que nos arrojó el llamado Monex Gate? Nos arrojó información suficiente para poder decir que hubo una estructura paralela a la legal, que contó con la facilitación de la institución conocida como Monex, facilitación para concentrar recursos millonarios y dispersarlos. Tuvimos acceso y constatamos la existencia de tarjetas Monex, de mecanismos bancarios, de distribución de recursos financieros que, acorde a la investigación que se realizó, nos condujo a personajes relacionados con una campaña política presidencial. Se pudo saber, se pudo demostrar de algunas cantidades millonarias por facturas conocidas, por convenios y contratos firmados con prestanombres, con empresas fantasma, con todo el tipo de situaciones propias de lavado de dinero y de la incrustación de dinero lavado en estructuras políticas en una campaña presidencial. Entonces, ¿qué sí tenemos los mexicanos de información dura? Información que nos conduce a hablar de esa estructura paralela de financiamiento y de distribución de recursos que no fue, y esa es parte de nuestras tragedias nacionales, suficientemente fiscalizada por quien debía. Es decir, el Instituto Federal Electoral, que hoy tiene como nunca herramientas legales para hacer lo que quiera. Hacer lo que quiera, porque podemos tener leyes magníficas y creo que tenemos hoy como herramientas legales cosas muy importantes que no tuvieron, por ejemplo, los miembros del IFE en los tiempos de los amigos de Fox. No tuvieron los consejeros del IFE, Goldenberg a la cabeza, Lujambio como presidente de la Comisión de Fiscalización del IFE, no tenían entonces herramientas que hoy tiene el IFE para romper secretos bancarios, para romper información de fideicomisos, para ingresar a la información fiscal. Hoy la autoridad electoral, como nunca en su historia, tiene herramientas legales para investigar, pero no las aplicó. Tuvimos, por ejemplo, en México la investigación desde el IFE con herramientas infinitamente menores que estas y pudieron, y porque estos no, revelar, informar el famoso Pemex Gate. Se pudo demostrar desde la autoridad electoral que tenía esa atribución, que hubo un desvío de 500 millones de pesos del sindicato petrolero para alimentar la campaña de Francisco Labastida. Se demostró, se comprobó y se multó con la multa más alta de la historia de 1.000 millones de pesos. Eso ocurrió, está registrado. Había menos herramientas legales para hacerlo y se pudo hacer. Hoy México tendría que exigirle una explicación a esas autoridades fiscalizadoras que se quedaron no cortas, cortísimas.
Y México tiene indicios, elementos, producto de investigaciones periodísticas fundamentalmente, y algunos indicios también de la propia fiscalización insuficiente, pero a pesar de ser insuficiente también arrojó luz sobre el tipo de prácticas indebidas para competir por el poder presidencial. Entonces, tenemos aquí un conjunto de elementos que nos hablan de una estructura legal que financió campañas, que se le repartieron dinero público a los candidatos, pero tenemos también indicios de que, por lo menos en esa campaña, y seguramente como hipótesis de trabajo lo lanza Euskadia, en otras campañas, con o sin conocimiento de los candidatos, ingresaron recursos extralegales para competir por el poder político. Entonces, el señor Phil Jordan, en su circunstancia de exagente de la DEA, sale y dice una declaración de este calibre, que suena muy fuerte en Univisión porque es cortita y se queda uno helado. Y luego ya, en su explicación más amplia, uno se percata que no puede afirmar categóricamente que aquí está el cheque del cártel de Sinaloa que entregó. Pero sí queda para la sociedad mexicana el pendiente, el expediente abierto de qué tipo de cosas realmente sucedieron para llegar a la presidencia de la República y para competir por el poder político en nuestro país. Hace rato, la intervención que se hizo allá es sacudidora. ¿Tiene sentido hacer elecciones? Digo, es el cuestionamiento más duro que se puede hacer en una sociedad. ¿Tiene sentido ir a las urnas cuando se ve tal o cual cosa? Bueno, yo, aprovechando que me dieron la palabra ya para cerrar esta parte de mi participación, la conferencia es de Edgardo, por cierto. Recuerdo que el libro es de él. Pero bueno, solo para cerrar, me parece que es un cuestionamiento que para un foro como este es indispensable. Hay que llevar las cosas al extremo para sacudir nuestras conciencias. Y uno decir, bueno, claro que tiene sentido las elecciones, pues si no, ¿cómo le hacemos? Es el germen principal de organización de una sociedad. Si no apostamos por la vía democrática, no parece haberse inventado algo mejor. Pero es un buen cuestionamiento, es provocador ese cuestionamiento porque nos lleva a plantearnos la calidad de la representación social en los poderes políticos. Y Edgardo, hace rato, no le prestaron mucha atención, me parece. Déjenme retomar esa parte de su propuesta. Lanza algo que es lo más revolucionario que pasaría, más que toda la reforma electoral y política que acaban de aprobar, que es la médula, la célula principal de la democracia, y que se resolvería con cosas tan sencillas pero tan poderosas como abrir las listas de los candidatos y las candidatas para que no dependan de los Chuchos Ortegas, de los Manifable Beltrones, sino de la sociedad. Si hubiera una sola decisión que tomar para mejorar esencialmente la vida democrática de México, esa sería: ¿cómo hacemos para que el que está ahí enfrente me represente, yo sienta que me representa y tenga esa conexión elemental que hoy no tenemos? Lo dice mucho mejor Carmen. Agradecemos a todos la presencia. Por favor, si quieren que les firme el libro,